Pues vámonos, Víctor, al tema. Fíjate que hace 4 semanas justamente tuvimos este tema donde lo titulamos así, Justicia, Misericordia y Exaltación, donde hablamos acerca de las leyes de Dios, la importancia de las leyes, cómo es que Dios se rige a través de leyes. Hablamos de que es necesario que exista la ley para que, por un lado, se pueda aplicar la justicia y por otro lado, la misericordia pueda reclamar lo suyo. Sin ley no habría justicia ni misericordia. Dijimos en aquella ocasión que el Padre representaba a la ley y que Jesucristo representaba la misericordia. Dijimos también que en tanto nosotros cumplamos las condiciones del arrepentimiento, tendremos acceso a la misericordia del Salvador, de tal manera que no tenemos que presentarnos ni pagar nada ante la ley, porque ya el Salvador habría hecho lo propio por nosotros de manera vicaria. Por eso es la expiación, ¿no? Y por otro lado dijimos que si no cumplimos esas condiciones de arrepentimiento, aún por ciertos pecados, tendremos que responder directamente ante la ley y sufrir, tal cual lo marca ahí en la sección 19 de Doctrina y Convenios. Y leímos esta sección, recordarás, cuando veíamos, ¿no? Donde se le dice ahí a Martin Harris que es necesario que se arrepienta y que si no se arrepiente tendrá que padecer y que su sufrimiento será tan intenso que ni siquiera puede entenderlo o ni siquiera puede saberlo. Que dice que ese sufrimiento hizo que Jesucristo, el mayor de todos, temblara a causa del dolor. Entonces hablamos acerca de esto, Víctor, y nos metimos en las cuestiones de la justicia y cómo puede la justicia reclamarnos y cómo puede entonces la misericordia reclamarnos. Eso fue, a grosso modo, lo que vimos en un capítulo que esa vez duró 3 horas, Víctor, ese capítulo. Y entonces el capítulo de hoy es una especie de continuación o culminación de lo que comenzamos en aquella ocasión. Solo que ahora lo hemos titulado de esta manera, como estás viendo en pantalla: sufrir por mis pecados post-mortem, ¿no? En YouTube aparece justo de esta manera, ¿no? El sufrimiento por los pecados después de la muerte. Entonces, para que nosotros podamos llegar a este punto y dilucidarlo y aclararlo, porque justo hablamos mucho acerca de eso, Víctor, y todo esto en la fase de introducción, ¿no? O de resumir lo que vimos la vez pasada. El presidente Dallin H. Oaks en la última conferencia general habló de que habría un sufrimiento de los pecados después de la muerte, pero antes de la resurrección, y que los desobedientes tendrían que pagar por los pecados por los que no se hayan arrepentido. Entonces, hoy justamente vamos a hacer hincapié en este punto, ¿no? Vamos a ver qué pasa si no me arrepiento, quién paga. Vamos a ver también acerca de cómo es que podemos sufrir por los pecados y cómo es que podemos encontrar la salvación y la exaltación, y si es posible morir en ciertos pecados y de cualquier manera ser exaltado. Ahorita vamos a tratar de dilucidar estos temas que estoy planteando a manera de síntesis, de manera inicial. Para poder desarrollarlo, vamos a tratar de resolverlos a través de las escrituras y de algunas declaraciones de los profetas. Víctor, en este punto, después de esta resumen e introducción que he hecho, ¿en qué te gustaría apuntalar el tema? Bueno, está muy interesante la introducción, ¿no? Y estuvimos recordando algunas de las cosas que ya vimos en ese programa de hace un mes más o menos. Aquí me están haciendo reír algunos hermanos. Ah, y, y me gustaría que fuéramos a la parte, pues por el principio, ¿no? Como diría el buen hermano Alvaradejo. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Vámonos a la parte, ya veíamos, como bien decías, ¿no? Que los pecados se tienen que pagar, porque eso lo exige la justicia. Esa ley que hablábamos al principio establece una justicia y esa justicia dice que los pecados tienen que ser pagados. Ahora, ¿cómo se pagan esos pecados? Hablábamos de la expiación de Jesucristo y yo creo que podríamos partir de ahí, Salvador, de recordar cómo Jesucristo
toma esos pecados y qué nos ofrece a cambio de haber pagado esos pecados, o más bien, qué nos pide, qué nos solicita a cambio de haber pagado esos pecados por nosotros. Entonces, yo creo que podemos partir ahí recordando un poquito del concepto de la expiación y de cómo esa expiación que lleva a cabo Jesucristo eh, incluye otro elemento o mete otro elemento a la ecuación, que es la misericordia, y cómo la misericordia le cumple a la justicia, pero solamente a través de un mediador. Sí, y todo ese punto que mencionas lo desarrollamos, me parece, ampliamente en este otro programa de justicia, justicia, misericordia, exaltación, así lo titulamos, ¿no? Por ahí pusimos la balanza de la justicia al lado izquierdo y justo el mallete portado por la paloma y el olivo de la paz, donde establecen la misericordia del juez. El juez es Jesucristo. Entonces, en aquella ocasión, me parece, dejamos bastante claro estos puntos. La justicia representada por el Padre a través de las leyes que Él instituyó para que nosotros progresáramos, para llegar a ser como Él, y la necesidad de un redentor, quien proporciona y abre las puertas a la misericordia para cumplir con los fines de la justicia. Es decir, dijimos y lo reiteramos, la justicia es sí o sí, se cumple o se cumple, se paga o se paga. Si cumplo con las condiciones del arrepentimiento, entra a efecto la expiación en favor mío y soy lleno de gracia. Pero si no cumplo las condiciones del arrepentimiento, entonces yo tendré que padecer por los pecados por los cuales yo no me haya arrepentido. Dijimos en aquella ocasión que este momento en que se cumple con este pago es después de la muerte y antes de la resurrección, es decir, en el espíritu, tal cual lo explicó el presidente Oaks. No lo afirmamos nosotros, sino lo tomamos del presidente Oaks, quien dijo que esto iba a suceder después de la muerte y antes de la resurrección. Entonces, ¿sí? Y haciendo ahí un paréntesis, Salvador, esa cita que mencionas del presidente Oaks, que por cierto fue de este último discurso Reinos de Gloria. Ajá. Me parece que si la tienes, la podemos poner, porque también lo que dice enseguida es muy interesante. Es decir, creo que nos queda clara esa parte de que en algún momento, entre nuestra muerte y nuestra resurrección, tendremos que pagar por esos pecados de los cuales no nos arrepentimos en la tierra. Pero es interesante luego lo que tiene que ver con, bueno, y una vez que pagamos por esos pecados, ¿qué sucede? Aquí está. Esa. Te dice, después de un periodo, empiezo ahí donde están negritas, después de un periodo en el que los desobedientes sufran por sus pecados, un sufrimiento que los prepara para lo que está por venir, todos resucitarán y proseguirán al juicio final del Señor Jesucristo. Allí nuestro amoroso Salvador, quien como se nos ha enseñado, glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, enviará a todos los hijos de Dios a uno de esos reinos de gloria, de acuerdo con los deseos manifestados mediante sus decisiones. Esa última parte me parece sumamente relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos pensar, bueno, aquí está diciendo que vamos a pagar o vamos a sufrir, dice, los desobedientes sufran por sus pecados, todos vamos a resucitar y seguiremos al juicio. Y podríamos pensar, pues como ya sufrí por mis pecados, entonces ya merezco una gloria celestial. Pero Sí. no, aquí nos aclara el presidente Oaks, entonces irán a la gloria de acuerdo con sus deseos que hayan tenido mediante sus decisiones. Es decir, ese sufrimiento no nos va a habilitar para una gloria celestial si no la merecemos, si no Sí. tomamos buenas decisiones aquí en la tierra. Si no nos sentimos cómodos, Víctor, si no hemos decidido vivir de acuerdo con leyes celestiales. Y ahorita vamos a ver por qué, o sea, hay un porqué de esto y a mí me resulta maravilloso el considerar el porqué. Ahorita lo vamos a ver y nos vamos a meter de lleno a ese tema en la última parte del programa. Ahora, vamos a ver.
creo, ok, Patricia Rivas, ¿cuál es la primera parte? Ya la mencionamos, te la vuelvo a mencionar. Es esta que ahora pongo en pantalla. Justicia, misericordia y exaltación. Esa es la primera parte. Esta sería sufrir por mis pecados post-mortem. Esta sería la segunda parte. ¿Sí? Es no necesariamente primera y segunda parte, pero sí son temas que van ligados, ¿no? Para poder comprender a cabalidad más esta, tendríamos que comprender mucha de la doctrina que compartimos a través de las escrituras en aquel primer capítulo. Ahora, muy bien, pues dicho esto, Víctor, ¿te parece si arrancamos de lleno? Vamos. Sí, ok. El primer punto, Víctor, que también lo platicamos aquí y que lo dilucidamos, pero vale la pena reiterarlo. Y lo pongo sobre la mesa, Víctor, porque he notado que tenemos esa idea los santos. Sucedió aquí en el programa y sucedió en una de las clases de instituto que yo imparto en el Instituto de Religión. La pregunta que yo formulé fue, ¿le puedo pagar yo a Jesucristo? ¿Yo le puedo pagar a Jesucristo por lo que Él hace por mí? Esa fue la pregunta inicial. ¿Sí? Y empezaron los comentarios, ¿no? De que sí, que yo le pago con mi obediencia, que él me pide que le obedezca y yo a través de mi obediencia y cambiando mi actitud ya comienzo a pagarle a Jesucristo por el sacrificio que él hizo por mí. Eh, yo le pago a él por su gracia a través de seguirle y convertirme en su discípulo. Bueno, ya arrancando desde ese punto, desde ese primer punto de partida, Víctor, déjame pongo por aquí una declaración del elder Joseph Whitling, quien fuera otrora apóstol de la iglesia. Aquí está. ¿Me ayudas a leerlo, Víctor? Claro. ¿Cómo podremos pagar alguna vez la deuda que tenemos con el Salvador? Él pagó el precio de una deuda que no era suya para librarnos de una deuda que nunca podremos pagar. Por causa de Él viviremos para siempre y por causa de su expiación infinita, nuestros pecados pueden ser expurgados, lo cual nos permitirá experimentar el mayor de todos los dones de Dios, la vida eterna. ¿Se puede poner precio a un don así? ¿Podremos en momento alguno compensar tal don? Me parece que el elder Whirling lo deja muy claro, ¿no, Víctor? Nunca podremos pagar. Podemos poder ponerle precio al sacrificio de Jesucristo. Podemos ponerle precio a la redención de los pecados. ¿Yo puedo pagarle a Jesucristo a través de mi obediencia? La respuesta es no. No, no y no. Sí, la respuesta es no. No como lo exigiría el Padre Celestial, no como Él lo exigiría. Es decir, no podemos cubrir esa deuda. Sin embargo, Jesucristo nos pone un precio que yo considero más bajo, bastante más bajo y accesible para nosotros. Y es algo que sí podemos pagar. Y ojo, no pagamos esa deuda. Es decir, lo que Él hace por nosotros es pagar una deuda que no era de Él. Nosotros no podemos pagársela a Él. Sin embargo, Él nos pone un precio más bajo. Nos da un descuento bastante importante, ¿no? Y ese precio es entrar en su convenio y permanecer en ese convenio. Pero no significa que pagamos el precio de la deuda original, sino de las condiciones que Él nos está poniendo, que en varias partes lo encontramos como las condiciones del arrepentimiento. Entonces, Víctor, ¿qué es lo que sí pagamos? Las condiciones que nos pone Jesucristo. ¿Y es un pago o es cumplir las condiciones? Como lo quieras ver, ¿no? Cumplir unas condiciones. Pero definitivamente no es el pago por nuestros pecados, eso está claro. Ok. Entonces, si hablamos de que yo puedo pagarle a Jesucristo por el pago que a su vez Él hizo por nuestros pecados, diríamos no. Ahora, ¿hay condiciones para tener acceso a los poderes redentores, sanadores, habilitadores, fortalecedores de Jesucristo? Ahí tendremos que responder sí, Ajá. hay condiciones. ¿Hay que cumplirlas para acceder a los poderes de Jesucristo? Pues la respuesta es sí. Y entre esas, Víctor, está la obediencia, ¿no? ¿Qué otra más? Yo quiero pedirle a los hermanos a ver, ¿qué otras condiciones son necesarias para poder acceder a los poderes redentores, sanadores, habilitadores, fortalecedores, a la gracia de Jesucristo? ¿Qué condiciones son necesarias?
A ver si me van ayudando. ¿Qué viene a tu mente, Víctor? Viene a mi mente los convenios que hacemos y justo lo que cada convenio nos exige. Entonces, para mí, el pagar ese precio que Jesucristo nos pone para tener acceso a su expiación tiene que ver con los convenios, con el cumplimiento de estos y tiene que ver con nuestro arrepentimiento total, ¿no? Lo más que podamos, nuestro arrepentimiento de nuestros pecados. Hemos hablado en muchas ocasiones del arrepentimiento y me parece que esa es la llave es el arrepentimiento. Para acceder a todos esos poderes. Sí. Ok. A Pero ver si... también los ¿sí? convenios, es decir, necesitamos forzosamente esos convenios. Es decir, no puedo decir, pues yo no hago convenio, nunca me bautizo, solamente llego a la parte del arrepentimiento, ¿no? Ejerzo fe en Jesucristo y me arrepiento, pero no hago convenios. También son necesarios esos convenios, pero ya una vez que los haces, entonces los convenios no los puedes estar volviendo a hacer cada vez, pero sí a través de un proceso de arrepentimiento puedes hacer vigentes las promesas que se te hicieron en esos convenios. Sí, hay un convenio, o sea, si hacemos convenios iniciales. Ahora, si hacemos un convenio cada semana, al tomar de la Santa Cena. Renovamos nuestros convenios ahí. Fíjate que es interesante este punto de la renovación y el hacer convenios, Ajá. porque alguna vez algunos, y entre ellos el presidente Nelson, llegó a enseñar que de hecho hacemos un convenio cada semana. O sea, sí es una renovación, pero al renovar, de hecho, es un convenio. Ajá. Le volvemos a poner fecha, ¿no? Sí. Para esta semana, de aquí al siguiente domingo que yo tomo la Santa Cena, yo hago un convenio, ¿no? ¿De qué? De recordarles siempre de guardar sus mandamientos y se me fue el otro. Tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. El más importante, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Mira, vamos a ver algunos de los comentarios, Víctor. ¿Qué necesitamos hacer para acceder a esos poderes? Dice Noé, arrepentimiento. ¿Me ayudas a leer los comentarios? Sí, claro, no nos dice arrepentimiento. Igor Sánchez dice, el ser como un niño, someter mi voluntad, su voluntad o la mía. Algo Perdón. así. Carlos nos dice arrepentirnos de hacer todo cuanto podamos. Miriam, obediencia. Esmeralda dice, fe que se traduce en guardar los mandamientos, obras. Alicia Torres dice, condiciones, fe, conocimiento de la ley o mandamientos, convenios y obras de bondad. Pepe Mercado nos hace referencia a Romanos 9, 15, 29, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera. Bueno, ahí es otra escritura que no entiendo bien la referencia, pero dice, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce. Vicky Esperanza dice recurrir al arrepentimiento sincero y luego perseverar en la senda de los convenios, ser totalmente obedientes. Un saludo especial, hermana Viquina, de aquí de Saltillo, que hace poco estaba editando un video y vi un saludo de ella y dije, ¿qué le ha pasado a la hermana Viquina? Aquí está, mira. Qué bueno. Un saludo, hermana. Patricia dice tomar la Santa Cena. Miguel Alache, yo creo que se refiere a la conversión. La conversión es lo que nos da el acceso. Mabel Beatriz Rivero, siempre seremos deudores, podemos entregar en parte de pago nuestra consagración. Fíjate, Víctor, esto que dice la hermana Mabel, siempre seremos deudores. Al respecto, el elder Dieter Christofferson enseñó lo siguiente, lo pongo en pantalla y dice, dado que el Salvador pagó por nuestros pecados y satisfizo la justicia por nosotros, nos convertimos en deudores de Él en lugar de ser deudores de la justicia. Por lo tanto, debemos cumplir los requisitos que Él ha establecido para el perdón y la purificación. De lo contrario, Él retira la mediación ofrecida y nos quedamos solos para hacer frente a las demandas de la justicia, carentes de medios para llegar a ser puros. Debemos escoger a Cristo para recibir lo que Cristo ofrece. Está bien bueno esto. Qué buena explicación del elder Christofferson. Esto que hemos estado tratando de decir, aquí lo dice en pocas palabras. Muy, muy buena explicación.
Sí, sí, sí. O sea, de lo contrario, es decir, si no te arrepientes, si no accedes a las condiciones que establece Jesucristo, quedas solo ante la justicia para pagar, ¿no? Dice, en cualquier caso, Víctor, somos deudores, ¿sí? Ujú. Eso nos debe quedar claro. Por eso decíamos que no podemos pagarle a Jesucristo. Lo que sí podemos hacer es pagarle a la justicia, eso sí. Qué interesante, ¿eh? Ahorita, hasta ahorita viene eso a mi mente, Víctor. ¿Yo le puedo pagar a la justicia? Sí. Yo le voy a pagar por los pecados por los cuales no me arrepienta. Eso no significa que voy a cambiar. Yo voy a seguir siendo el mismo, pero sí le voy a pagar. A Jesucristo nunca le voy a pagar, siempre voy a ser deudor ante Él. Pero la diferencia es que si me acerco a Jesucristo, eso sí me va a cambiar. En cambio, el pagarle a la justicia no me cambia, simplemente me convierte en un ser que sufrió un castigo. Oye, Salvador, esto Au. abre otra, o me abre a mí la mente para otra cosa, A ver, porque aquí pareciera que una vez que aceptamos a Jesucristo y hacemos convenios con Él, la deuda de la justicia ya no la tenemos y solamente le debemos a Jesucristo, porque aquí lo dice, ¿no? Dice, nos convertimos en deudores de Él en lugar de ser deudores de la justicia. ajá, Pero nosotros podemos estar en los dos casos, es decir, yo puedo haber tomado convenios y arrepentirme de algunos pecados, y entonces estoy haciendo uso de la expiación de Jesucristo, y entonces ya mi deuda es con Jesucristo, ¿no? O hice convenios y ahora mi deuda es con Jesucristo. sí, Sin embargo, si yo después cometo pecados de los cuales no me arrepiento, le vuelvo a deber otra vez a la justicia. sí. Entonces, en realidad tengo dos deudas, la que tengo con la justicia y la que tengo con Jesucristo. Por eso, fíjate lo que dice, déjame me regreso un poquito a la declaración del presidente Oaks. Aquí dice, después de un periodo en el que los desobedientes sufran por sus pecados, sufrimiento que los prepara para lo que está por venir, todos resucitarán. O sea, cuando habla de estos desobedientes, está hablando de todos los que violaron la ley y no se arrepintieron. Entonces, sí, yo creo, Víctor, lo que tú estás diciendo en ese sentido de que puede haber una doble deuda. Es decir, hay pecados de los que yo me he arrepentido en este momento y estoy en deuda con Jesucristo porque ya me arrepentí, pero hay otros que quizás no me he arrepentido. Y en este momento la justicia está exigiendo, me está exigiendo a mí, ¿verdad? Me está exigiendo que le pague. Entonces, en ese sentido, habría una dualidad de deuda. En el primer caso, claro que no estamos hablando de un estado final de las cosas. Es interesante. Estamos hablando de un estado intermedio, porque hay quien puede decir, bueno, en el estado final de las cosas le podemos deber a los dos. Ese es otro tema que valdría la pena profundizar. Pero en este momento, yo creo que sí hay pecados por los que la mayoría de nosotros no nos hemos arrepentido. Y por tanto, le debemos a ambos. Pero fíjate que sí tenemos que verlo con ese estado final de las cosas, como dices, porque yo ahora le debo a ambos, ¿no? Le debo soy deudor de Jesucristo y soy deudor de la justicia, ¿no? Y yo creo que en la mayoría de los que estamos aquí eh, pasa lo mismo. Sin embargo, cuando yo termine mi tiempo en esta tierra, yo creo que ahí se va a determinar realmente a quién le debo, ¿no? Es decir, si ya pagué lo suficiente, si cumplí con los requisitos que me puso Jesucristo, tal como lo explica el de Christofferson, o si volví a ser, o si vuelvo a ser, o si en ese punto soy deudor de la justicia. ¿Qué significa esto? Que no me arrepentí, que terminé mis días y no me arrepentí. Es decir, no usé la expiación para arrepentirme de esos pecados. Está bastante interesante el tema, ¿eh? Es decir, si lo vemos en un plano terrenal, en el día a día, pues yo pienso que sí somos deudores de ambas partes, de la justicia por los pecados que no me he arrepentido y de Jesucristo porque Él me cubre los pecados de los que sí me he arrepentido. Pero yo creo que al final solo seremos deudores de uno. Y en este caso yo creo que será de la justicia al final de nuestros días. Y ¿Por qué? por eso el elder Christofferson, perdón, el presidente Oaks,
ahí no habla de que después de esta vida le vamos a pagar a Jesucristo, ahí está hablando de satisfacer las demandas de la justicia, al menos así lo interpreto. Podemos revisar otra vez esa cita. ¿La de Christopherson? No, la de presidente Ox. La de Oaks. Es decir, ¿cómo interpretamos esa parte en donde él dice entre el tiempo de la muerte y la resurrección? Ahí dice, después de un periodo en el que los desobedientes sufran por sus pecados. Es que tendríamos que volver a entender, ¿no? Si ese sufrimiento por nuestros pecados, ya cuando estamos después de esta vida, ahí le estamos pagando o no a la justicia. Es que no hay otra. Entonces O sea, parece que ese es el momento, ¿no? De pagarle a la justicia, porque la justicia lo así es. reclama, eso definitivamente. Sí, No podemos heredar un reino de gloria sin haberle pagado a la justicia. es correcto. Sí, Entonces, cuando entramos a los reinos de gloria, entramos limpios de pecado porque ya le pagamos a la justicia. entonces fíjate, estamos en esta tierra, yo he hecho convenios, voy a poner mi ejemplo. He Sí. hecho convenios y entonces soy deudor de Jesucristo, porque estoy ejerciendo el arrepentimiento, estoy siguiendo los convenios, entonces ahora soy deudor de Jesucristo y no de la justicia. Ajá. Pero lo que dice el Elder Christopherson me parece que puede aplicar a todos o a la mayoría de nosotros, en donde dice, llegas al final de esta vida y en ese tiempo entre la muerte y la resurrección, tendrás que sufrir por los pecados que no te arrepentiste. Oaks, sí. El presidente dice eso, ¿no? Tendrás que sufrir por esos pecados. Eso yo lo interpreto como ahí le estás pagando a la justicia. Entonces, Sí. al parecer, terminamos esta vida y ya quedamos fuera del alcance de la expiación de Jesucristo para que cubra esos pecados de los que no nos arrepentimos. Y después de esta vida ya no los cubre. Tenemos que pagarle nosotros a la justicia con ese sufrimiento. Ahora, ¿puedo ser sellado para vida eterna? O sea, ¿es compatible, Víctor, ser sellado para vida eterna y morir en ciertos pecados? Pues mira, ¿Sí? tendríamos que pensar en quién ha sido sellado, ¿no? Para vida eterna. Y un ejemplo es Nefi, Alma, Jacob, Smith. José Smith, muchísimos, Moroni, Mormón, están los ejemplos ahí en las escrituras donde les dice que Enos, que son sellados para vida eterna.